Eh, Como digo, el tema es que no siempre uno se mide o no siempre uno puede o no tiene el momento y sí uno empieza a sentir los síntomas de la hipo y ahí es donde se genera ese miedo. Eh, pero bueno, como digo, con el glucómetro en la mano o con la posibilidad de medirte o de tener siempre eh, una bebida con azúcar o algo de azúcar simple disponible, se puede. Eh, no hay una eh, algo que no te deje hacer deporte. Podés hacer deporte normalmente, lo único que tenés que estar es controlado. Eh, Cuesta al principio controlarse a tiempo o cuesta darse cuenta de cuándo viene el síntoma, porque a veces, muchas veces, yo por ejemplo soy diabético lábil, que suelo estar por debajo de los 100 de azúcar en sangre, entonces uno se acostumbra a estar con baja azúcar en sangre y le cuesta diferenciar el momento de hipoglucemia, ¿no? En la hiper es más fácil, en la hipo no tanto, pero bueno, como digo, antes de hacer deporte te medís, te fijás, si estás bajito, consumís algo, con el tiempo, con el paso del tiempo vas controlando, aprendiendo a controlar la medida de lo que vas a consumir, pero no es ninguna complejidad que no te lleve a estudiarte a uno mismo durante unos meses. Después no hay ningún impedimento para hacer deporte. De hecho, creo que ayuda a controlarte y a ordenarte dentro del deporte también. Sí, mi pregunta iba más o menos referido a eso, así que bueno, más o menos la respondiste, pero era bueno, ¿controlás tu glucemia eh, antes, durante o después de realizar actividad física? Sí, siempre antes y después también. Se debería hacer antes, se debería hacer después. La realidad es que las tiras y los elementos para controlar, yo estoy anotado en el PRODIABA, a mí eso me lo da el Estado. Eh, en los hospitales no siempre hay, y la verdad que es algo que no es barato y que no es accesible, entonces lamentablemente lo tenemos que racionar. Eh, es difícil tener tiras como para medirte antes y después de cada sesión de deporte, pero es lo que uno debería hacer, ¿no? Obviamente. No inmediatamente después. Uno se debe medir antes y pasadas las 2 horas, eh, ahí te medís. Si vos haces deporte, te medís antes, estás en 100, haces deporte, te vas a medir y te va a dar arriba de 150, arriba de 200, pero es normal en el diabético. Entonces uno deja de medirse después inmediatamente. Se empieza a medir a las 2 horas y si uno hace las cosas bien, capaz que no es necesario que te midas constantemente. Entonces, te medís antes, o empezás a desayunar bien, empezás a manejar los horarios y bueno, después ya no es. En el caso del sensor, sí, te medís antes, durante y después. Eh, es mucho más fácil y te puede ayudar mucho a tener un registro si querés hacer alto rendimiento, por ejemplo. Bien, ahora voy yo más o menos con tu experiencia personal. ¿Sufriste alguna vez hipoglucemia o hiperglucemia en una práctica deportiva? ¿Y cómo actuaste en esa situación? Sí, sí, después fuiste aprendiendo, me imagino, pero... Sí, sobre todo la CIPO, que es quizá lo más peligroso. Bueno, ustedes saben que a partir de los 60 para abajo se vuelve peligroso porque eh, en síntesis el oxígeno deja de llegar de manera correcta al cerebro. Eh, Siempre que tenés síntomas te podés dar cuenta y automáticamente es recurrir a la bebida, que es lo más rápido. Siempre los diabetólogos dicen eh, o el juguito cepita el común, el de naranja, el de cartón, son las dos cosas más rápidas. En el caso de no tener algo de eso, se puede, el agua con azúcar también, siempre azúcar simple, porque es el azúcar que más fácil ingresa al cuerpo y estabiliza más fácil los niveles, ¿no? Y más rápido.
Generalmente es eso, en la hipo te das cuenta por el síntoma, por el cansado, una sensación rara, no sé cómo describirla, es algo parecido a la lipotimia, cuando uno está a punto de desmayarse. Y automáticamente eso, corregir el azúcar, si tienes un glucómetro, medirte enseguida, avisar, a, si podés, si tenés compañeros, avisar a los compañeros que estás pasando por una hipo, eh, para que estén atentos, porque a veces puede llegar a ser algo peligroso, pero teniendo a mano, como te digo, una bebida con azúcar o un par de sobres de azúcar y agua, eh, y un glucómetro y avisando, no hay un peligro muy latente, solamente hay que estar atentos y hacerle caso a los síntomas. Bueno, la siguiente pregunta es más o menos lo mismo que acabas de decir, pero ¿qué llevas con vos en cuanto a un alimento o una bebida para prevenir la baja del azúcar en el deporte? Y lo más fácil son caramelos, por ejemplo, los gajitos, los ácidos, que son caramelos de azúcar duros, siempre que sea para una hipo o tener a mano, tendría que ser algo de azúcar simple, sin grasa, más fácil de que el cuerpo lo digiera. Entonces eso, caramelos, se puede usar también en alguna gaseosa o bebida dulce con azúcar, que, que va más rápido. Yo siempre recomiendo 2 sobres de azúcar, 3 sobres de azúcar, eh, que aunque no tengas agua, te los pones abajo de la lengua y enseguida resolvés para lo que es una hipo. Bueno, para lo que es una hiper, tener el glucómetro y la insulina siempre con uno. Son esas las cosas que uno tiene que tener: azúcar, glucómetro, insulina. Y también, de ser posible, un diagnóstico, un papelito que diga en la billetera que sos diabético, en el caso de tener algún problema y que tengas una pérdida de conciencia por una hipo, por una hiper, que el primero que te llegue a asistir sepa que sos un diabético, una persona con diabetes, para que pueda actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver referido al tema de las escuelas y es si considera que los profesores de educación física deberían estar capacitados para trabajar con personas con diabetes y el por qué. Sí, sí, yo considero que sí. Considero que no solo los eh, en este caso, tener un alumno o tener en cuenta, yo siempre pongo el caso de cuando vinieron a hablar de nutrición a mi colegio, 2 chicos se desmayaron, uno era una persona que tenía problemas de azúcar, eh, y poca gente supo qué hacer. Me parece que estar informados, que tener por lo menos un plan para saber, para actuar, para saber cómo actuar, la información de qué es lo que hay que hacer, porque no es lo mismo que una persona sufra un accidente de hipo que de hiper, se confunde, muchas veces escuchás, uy, se desmaya, es diabético, dale un caramelo, si está en un caso de acidocitosis, lo complicás más. Entonces hay que saber cómo resolver, hay que estar también atento y con las herramientas para saber hasta dónde uno puede llegar y hasta dónde hay que llamar a emergencias. Y en el caso de ustedes, que gente, también está bueno que tengan esas herramientas para usarlo también en el deporte. Puede ser una gran ayuda, un profe con experiencia para una persona formar en el deporte, sea el rendimiento que quiera. Bueno, por otro lado tenemos la pregunta de cómo influye la diabetes en tu social, laboral o familiar. Sí, influye en todo momento, desde
qué comemos cuando nos juntamos a comer, porque los demás saben que sos diabético, piensan en vos, entonces por lo menos te preguntan qué podés comer y qué no. En lo laboral, sí, también, porque uno tiene que saber que no es como cualquiera, que no sé, trabaja 8 horas sin descanso, comer, porque no, nosotros necesitamos tener nuestro momento para poder medirnos, eh, producir, para comer, hacer la ingesta de la colación, tener el momento para poder controlarnos, así como también poder tener el momento de decir, bueno, tengo que parar por lo menos 10 minutos, comer ahora porque no me siento bien. Influye. Y en lo familiar, también uno cambia algunas costumbres y algunos métodos porque la salud se involucra en todo, entonces hay que cosas. Sí, influyen en todos los aspectos, pero de manera positiva siempre. Bueno, y para ir cerrando, la anteúltima pregunta, ¿qué consejo le darías a una persona que está recién diagnosticada de diabetes, que quiere empezar a hacer actividad física? Bueno, que no tenga miedo, que lo consulte con el profesional, que va a seguir su historia, eh, pero que no hay muchos cambios. En mi caso los cambios fueron todos positivos. Ayuda muchísimo si uno está en tema y tiene a alguien al lado para poder entender eh, cómo ayudar al rendimiento. Básicamente que no tenga miedo. Yo al principio pensé que me iba a ser difícil o que me iba a costar mucho más y creo que no, que al contrario. Me ayudó a ordenarme en un montón de aspectos. Así que mi consejo es ese, que le dé para adelante, que no es ningún impedimento. Bueno, Lau, ya para ir cerrando, la última pregunta que dice, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los futuros profesores de educación física sobre el trabajo con personas con diabetes? Eh, que son los que pueden ayudar a entender mucho sobre el deporte y la diabetes. Es difícil, en su momento cuando yo recibí la noticia de que era diabético, eh, tuve que recurrir a mis diabetólogas, que eran personas mayores, que ya no estaban en el mundo del ejercicio y nada, me mandaron a hablar con nutricionistas o con deportólogos. Creo que hoy está mucho más estudiado el tema, porque no es todavía una enfermedad en la que se haya estudiado mucho, y creo que la ayuda que pueden darles desde su lado es desde especializar un tipo de entrenamiento hasta recomendar un tipo de entrenamiento también, y que estén informados haría que la persona que tenga la enfermedad se sienta más comprendida, ya que ustedes tendrían el interés o por lo menos tendrían las herramientas para acompañar. Me parece muy valioso que como profes sepan cómo acompañar a una persona con estas características. Bueno, esa fue la última pregunta. Gracias, Lauti, por las respuestas, por la amplia información. La verdad que nos va a reservar, por el análisis, por la visión, ver la otra mirada del lado del deportista o una persona con diabetes.